Los 12 diputados liberales que prestaron el voto para aprobar la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento CAF arrancaron risas y sonrisas, aplausos y hasta vivas en casa presidencial, pero desataron el malestar y rechazo en las bases de su partido. Que se han convertido en una vergüenza para el país, para el Partido Liberal, porque en la calle a uno le dicen, bueno, y esta vez en esta votación, ¿a favor de quién se van a vender? ¿Quiénes van a ser los nuevos vendidos? Y es que la votación para llevar a Honduras al Banco Andino fue personal en la bancada liberal, pues nunca existió una posición oficial del partido. Ayer y hoy yo he platicado con estos 12 diputados que votaron a favor del CAF y me dijeron el CAF es una cosa y la ley de justicia tributaria es otra completamente diferente. Pero la membresía Rojo Blanco Rojo está molesta con este grupo de diputados que, según dicen, empeñan la dignidad del partido por favores personales y muchos de ellos insisten en el gobierno anterior. También se tiraron a los brazos del Partido Nacional. Y que también ayudaron en el periodo de Juan Orlando, se prestaron y se expusieron públicamente para decir que estaban de acuerdo con Juan Orlando. Hoy igual posición están asumiendo para con Libre. Sus intereses van primero que los intereses del partido y que los intereses de Honduras. En la lista de los 12 diputados liberales que votaron por el Banco Andino aparece el jefe de bancada Mario Segura, Ernesto Lezama, Samuel García, que irónicamente también sumó a la votación a su suplente Héctor Cerrato, la diputada Crixa Pérez, que arrastra las críticas por su respaldo a los proyectos puntuales del gobierno de Juan Orlando Hernández en su primera gestión, Cristian Saavedra, Mario Enríquez, Erika Urtecho, que no llegó, pero votó su suplente, la misma estrategia de la diputada por Comayagua Gloria Bonilla y Víctor Savillón de Santa Bárbara. Lo que no sabían estos 12 congresistas era que su desbordada bondad con el gobierno actual minutos después se vería empañada por el incendiario discurso del director del SAR, que disparó a mansalva en la Cámara Legislativa sin reparar que enfrente tenía a rivales políticos y aliados circunstanciales. Efectivamente, Marlon Ochoa y don Mario Segura habían concertado en el seno de la comisión especial que están haciendo la socialización, que Marlon Ochoa viniera hoy aquí a la Casa del Partido, hiciera una exposición a los diputados y al Central Ejecutivo, y estaba agendado para hoy a las 4 de la tarde. Sin embargo, ayer los mismos diputados, a raíz de los comentarios que el ministro Ochoa hizo en el Congreso, los diputados liberales me pidieron que se le retirara la invitación y efectivamente le hemos retirado la invitación y ya no estará él aquí este día. ¿Y los votos para la ratificación también pueda que se retiren? Los votos para la ratificación del acta, sí, es posible que también se retiren, efectivamente es lo más probable que va a ocurrir. En la petición para no recibir en la Casa del Partido Liberal al director del SAR, figura el nombre de la mayoría de los 12 diputados que votaron por el proyecto del partido en el poder, lo que hace suponer que cuadrar los números para aprobar la ley de justicia tributaria no será una tarea fácil en el legislativo. Para muchos esta es como la primera puntada de 10 o 12 diputados liberales que tienen listo, comprometido y amarrado su voto para apoyar la ley de justicia tributaria. Ulises Aguirre, Telenoticias. Buenos días. Y esta solo es una arista de todas las temáticas que vamos a abordar esta mañana con un grupo de diputados de diversas bancadas. Aquí está representado el Partido Salvador de Honduras. Ya los voy a presentar. Bueno, se anticiparon. Del Partido Libertad y Refundación, del Partido Nacional y del Partido Liberal. Pero en efecto, ayer la bancada liberal decidió no ratificar el acta de la sesión anterior donde se había aprobado la incorporación de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Y este es el comunicado emitido por la bancada. Bancada del Partido Liberal no ratificará acta que contiene el convenio de adhesión del Banco de Desarrollo de América Latina. La bancada legislativa del Partido Liberal de Honduras, por unanimidad de los presentes, no ratificará. Cuando dice por unanimidad, o sea que ahí está la firma de todos los diputados. No ratificará el acta de la sesión del Congreso Nacional que contiene el convenio de adhesión del Banco de Desarrollo de América Latina,
en virtud que ha encontrado elementos que requieren un análisis más profundo y que son indispensables para una decisión final. Vamos a preguntarle a uno de nuestros invitados si en efecto por eso es, o es en represalia al discurso de Marlon Ochoa en el Congreso, donde se retiró la bancada liberal y también la del Partido Nacional. La bancada del Partido Liberal de Honduras exige respeto para sus miembros y solicita que el presidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional ejerza su autoridad para mantener el orden y la disciplina dentro del desarrollo de las sesiones. Ahí hay una contradicción en este comunicado del Partido Liberal, porque dice que ha encontrado elementos que necesitan de más reflexión en torno a la incorporación de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, pero abajo dice que el Congreso debe exigir más respeto para sus miembros, derivado esto de la comparecencia de Marlon Ochoa. Entonces, ¿por qué es que el Partido Liberal o su bancada optó ayer por no ratificar el acta donde está ese convenio de adhesión al CAF? Porque hay elementos que todavía no los han estudiado bien. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué votaron en la sesión de antenoche a favor de la adhesión? Pero en el segundo párrafo da la impresión que dan a conocer el fondo del malestar, y es justamente lo que consideran liberales, nacionalistas, que fue irrespeto de Marlon Ochoa en la sesión de antenoche también. Pero estas solo son aristas, ¿verdad? Por eso están aquí los panelistas para verificar, confirmar, rebatir, discrepar de todo esto. Bueno, ayer yo me pasé parte de la noche revisando algunos mensajes que recibí de parte de diputados liberales. Uno de ellos, y les quiero decir que lamento no haberlos visto estos mensajes durante el noticiero TN5 Estelar, sino que los vi hasta las 11:30, 12:30 de la noche. Uno de ellos es el diputado Víctor Savillón. Víctor ayer se molestó, lo sentí molesto en el mensaje a Víctor. Lo sentí molesto a Víctor Savillón y ya se los leo rapidito. Tolérenme un poquito la improvisación, pero ya lo tenía planificado de esta manera. Así que, sí es cierto, es improvisado, pero ya lo tenía planificado así, un poquito de improvisación. Aquí está el mensaje de Víctor, dice: disculpe Renato, considero debe ser más cuidadoso en dar la lista de diputados que votaron a favor de la CAF. Es de la CAF, les digo, así como es del SAR, del Servicio Administrativo, y no de la SAR, porque si no estaría diciendo usted de la Servicio, y eso no concuerda, también con el CAF, que es un término que lo tenemos que manejar ahora. CAF es Corporación Andina de Fomento, por lo tanto debe ser a favor de la CAF, pero al final Víctor me puso ese mensaje: disculpe, dice Renato, considero que debe ser más cuidadoso en dar lista de diputados que votaron a favor de la CAF. Es una irresponsabilidad, coloque mi nombre en esta lista y le exijo aclare su error. Víctor Savillón. Ya me va a explicar uno de los invitados, diputados, porque en efecto a Víctor no fue a esa sesión, pero sí fue su suplente. Entiendo que así es, pero el suplente votó a favor de la incorporación en la CAF. Hay otro diputado que me envió un mensaje en esos mismos términos. Ya se lo voy a decir de quién se trata. Pero la improvisación, solo unos segundos. No puedo estar así improvisando porque algunas veces no me carga a tiempo los mensajes que yo busco. Vamos a ver en este momento si logro descargarlo a tiempo para no aburrir a los televidentes. Aquí está. Aquí está lo que me puso Víctor. Después del mensaje que ya les leí, para que el desarrollo vuelva a Petoa, dice. Víctor, aquí está Víctor, el segundo de derecha a izquierda, el tercero de izquierda a derecha es el Víctor Savillón.
propietario y José Amaya es el suplente. José Amaya fue el que votó. Suplente de Víctor Savillón, que fue quien llegó a votar. Dice, ahí está José Amaya, suplente de Víctor Savillón, que fue quien llegó a votar. Bueno, le he hecho la aclaración a Víctor Savillón. Ahí Víctor es de determinar si José Amaya votó con su línea de pensamiento, ¿verdad? Y preguntarle esto no es dañarlo, ni quererlo descalificar, Víctor. Ahí la cuestión es que usted no se presenta, que vota a su suplente, y la pregunta es si José Amaya votó en su misma línea. Eso es. Y eso es democrático y es periodístico hacer este tipo de reflexiones. Muy bien. Hoy están conmigo aquí en Frente a Frente don Germán Altamirano, que es diputado de Libre. ¿Qué tal, Germán? Renato, pues ya se imagina con este circo que se arma en el que se ha convertido el Congreso Nacional y definitivamente la clase política tradicional. Yo cada vez me doy cuenta que es un sistema que ya fracasó. Definitivamente ya no podemos seguirle vendiendo pan y circo al pueblo mientras está preocupado por los verdaderos problemas. En todo caso, fracasan los políticos. Sí. Pero el sistema, el sistema es funcional y exitoso. La democracia como tal. La democracia sí, sí, pero el sistema político tradicional en el que bueno, eso ha fracasado. El comportamiento totalmente. De los políticos. Eso, Renato, si es que eso es como cuando, ¿se acuerda usted que hacían danzas para el dios de la lluvia o el dios del maíz? ¿Por qué ya no se vuelve a hacer eso? Porque eso ya no sirve, la gente ya no cree en eso. Y la gente no cree en esta clase política tradicional. Esa es la verdad. Y usted lo puede ver. Ayer, mire el comunicado, por ejemplo, del Partido Liberal, diciendo que es que tienen que analizar más si votaron ayer a favor. Pues. Es decir, tenemos nosotros una clase política que cuando gobernaron se pasearon las leyes y la voluntad del pueblo por donde quisieron. Hoy que están en oposición, quieren hablar con sinceridad. Y también los que estamos en el gobierno, los que ahora pues alcanzamos la mayoría popular en el proceso anterior, quizás no hemos salido de ese sueño de oposición. Seguimos viviendo todavía en ese proceso. Y lo que sucede es precisamente que la gente ya está asqueada. Definitivamente yo le digo que ya esta clase política en la que históricamente me ha tocado formar parte, no importa si es de derecha o de izquierda, Renato. Bueno, es una autocrítica válida. No sé si Fátima Mena se mete en el mismo costal o me va a decir, o le va a decir, no a mí, sino que a Honduras, que marca la diferencia, que no tiene el mismo comportamiento y conducta del resto de políticos que critica en este momento Germán Altamirano. Gracias, Renato. Buenos días a mis compañeros diputados, diputadas, sobre todo un saludo al pueblo hondureño. Pues desde que entré en política, usted conoce pues mi actuar. Creo que he sido una abanderada de realmente un proceso de renovación de la clase política. Sí. Creo que los políticos hondureños comparto que hay que dejar las malas prácticas que se han hecho, pero yo sí creo que el sistema democrático, con todos los errores que tiene, pues realmente es el mejor sistema que ha funcionado. Claro, solo te interrumpo, Fátima, porque esto es derivado de los comportamientos políticos. Miren ustedes lo que está pasando en los alrededores del Instituto de Formación Profesional Infop. Ahí están nuestros compañeros de TSI transmitiendo. El sindicato se tomó el edificio del Infop. Llegan los colectivos de Libre a querer desalojar a los sindicalistas que se tienen tomada la instalación. Llega la policía a desalojar a los colectivos de Libre y ese es el alegato que se tienen en este momento. Vamos a gritar. Yo les digo algo, Honduras. Yo les digo algo. Si siguen estos comportamientos así, vamos a tener un desenlace que yo no quiero verlo en ninguna institución.
Sigamos escuchando ambiente, por favor, eso debe primar. Yo de vez en cuando voy a alternar describiendo lo que veo. Vamos a abrir y no vamos a entrar. ¿Cómo es eso? Vamos a abrir, pero no vamos a entrar. ¿Van a abrir o no van a abrir? Vamos a abrir, pero no vamos a entrar. Ojalá que no haya un desenlace fatal aquí. Ahí anda con la herramienta para abrir el portón, para romper las cadenas y el candado. Ahí está la policía que ya les advirtió que no va a tolerar esto, tratando de evitar que esta gente entre de manera abrupta y se vaya a pelear con los que están adentro de la institución. Miren el rostro de este policía, ¿eh? Los policías están preparados para tolerar todo esto, hermano, mientras no los agredan. Porque ya estos hijos de puta. Inteligencia emocional, escuchar, aunque los estén ofendiendo, tolerar. Nosotros somos el pueblo. Y si reaccionan, hacerlo de manera proporcionada, sin golpes, sin bombas lacrimógenas, sin garrotes. Bueno, los garrotes solo en un segundo escenario, ¿verdad? Solo en un segundo escenario. Escuchaba una transmisión de HRN que llegó una señora con unos niños. Señora, ¿y por qué viene usted aquí con estos niños? Y esto se puede degenerar, puede tener un desenlace violento. Ah, no, es que me llamó Celeste que viniera. Dice. Miren ustedes, esto es parte, me imagino, de todo lo que quiere englobar Germán Altamirano, que decepciona, ¿eh? Y que frustra este desorden en el que estamos. A alguien se le preguntó cuando estaba tomado el Alonso Suazo, ¿y esto por qué lo han hecho? Ah, porque nos dio instrucciones fulano de tal, dice. Allá están los sindicalistas. ¿Y los sindicalistas por qué están revueltos en el Infop? Lo vamos a conocer en el transcurso del programa, aunque el programa no es para este tema. Allá están los sindicalistas viendo lo que hacen los colectivos en los alrededores, tratando de ingresar ahí para abrir los portones, dicen, y que no están interrumpiendo todo el proceso cotidiano del Infop. Sigamos con el ambiente, por favor, solo unos segundos. Bueno, si no dejan abrir aquí, vamos a parar la calle ahí, una vía de protesta. Escuchen bien. Protestar, escuchen bien. Si no abren aquí, si no nos dejan abrir aquí, nos vamos a tomar una vía. Ya están advertidos que no se pueden tomar las vías públicas. ¿Quién pone orden? Yo digo que una gente, y con todo el respeto a esta gente, para que actúe así es porque tienen el aval de alguien, la instrucción y la protección de alguien. Sinceramente, de otra manera, desafiar el Estado, desafiar a la autoridad de esta manera. Yomucos no quieren la tele. Solo es porque se sabe que no va a haber represalias contra ellos. Solo unos segundos más vamos a estar con esto porque nos vamos a concentrar en el tema y vamos a estar pendientes de cómo termina esto. Escuchen las palabras con que debaten ahí. ¡Tirala, Chancho! ¡Tirala, Cerete! ¡Para mandarte por la calle! ¡Tirala, Pérez! ¡Para mandarte por la calle! ¡Tirala! ¡Te ha caído el 20 que estamos en el poder, Chancho! ¡Solo con gas, mierda! ¿Por qué tuvimos miedo en el gobierno de Juan Orlando? Venís naciendo, papá. Venís naciendo, vete para tu casa a dormir, hombre. Mira, anda a ver Teletubbies, hijo de puta. ¡Qué pecho, ¡Mierda, me mete! En este
este momento con las mismas instituciones del Estado. En este momento es con las mismas instituciones del Estado. Pero mira, Germán, en aras de la amistad, de la relación que nos une desde hace tiempos y la buena relación que yo he tenido con tu padre y contigo, ¿sabes qué me preocupa? Me preocupa que en un momento determinado estos escenarios se miren en las casas, en las residencias de las personas que disienten y discrepan. Y me aterra pensar eso. Me aterra pensar eso. Entonces, desde hace 15 meses venimos diciendo pongan orden en esto, pongan orden. Si esta gente sale así envalentonada es porque tiene el aval de alguien, la instrucción de alguien, la protección de alguien. Esto alguna vez va a terminar en un desenlace que lo vamos a lamentar. De momento solo han sido golpes, garrotazos, puñetazos, empujones. Pero un día de esto nos vamos a encontrar con una tragedia. Evítenla, por favor, evítenla, evítenla. Bueno, con estas imágenes saludo también al diputado Nelson Márquez. ¿Qué tal, Nelson? Muy buen día, licenciado, y a todo el pueblo hondureño. Bueno, comenzamos saludando y hablando sobre los problemas del sistema. Definitivamente todo sistema tendrá sus problemas, pero el sistema democrático es y seguirá siendo siempre la mejor opción, y la democracia solo se fortalece con más democracia. Yo creo que en este momento el barco que está a la deriva, el barco que se está hundiendo desafortunadamente, porque todos, yo creo que en el 2022, después de que se dieron los resultados de las elecciones, pues dimos de alguna manera un voto de confianza en diferentes momentos, y los vamos a expresar el día de hoy, a que este gobierno tuviera un mayor éxito. El barco que se está hundiendo no es la democracia, no es el sistema. El barco que se está hundiendo es el gobierno que actualmente está, en donde desafortunadamente ese comportamiento que ahora mismo estamos viendo nosotros en el Infop, entiendo que es, sí, lo vemos también en los más altos funcionarios, y eso provoca un retroceso total en el actual gobierno, con funcionarios que, creyendo que le hacen un daño, por ejemplo, a diputados del Partido Liberal, como sucedió antier, pero en realidad se lo están haciendo a su propia presidente, porque es a ella a quien le paran algunos de los proyectos que consideran en esta administración importantes. Entonces, quien se está hundiendo realmente y no tienen brújula de hacia dónde caminar, no tienen un puerto donde estacionar, es el gobierno de Libre, que no haya qué hacer porque sus propias bases son quienes los están boicoteando. Yo quisiera ver si hoy, producto de la manifestación de los colectivos, llaman también al Consejo de Defensa y Seguridad Nacional a que se reúna, como lo hicieron hace algunos días, producto de una manifestación que fue totalmente pacífica, en donde no hubieron garrotes, no se quebraron vidrios, no se quemaron llantas, no se insultó a nadie, sino que simplemente la población salió a reclamar algo que es correcto, que le expliquen cuáles son los alcances de una ley que podría llegar a dañarles. Así de sencillo. Pero aquí sí vemos que hay ofensas, y aquí no vemos que se convoque al Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en la misma proporción como se hizo con aquella manifestación. Y está aquí el diputado liberal Vidal Cerrato. Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenos días, Renato, compañeros del CED. Pues contento de compartir al pueblo hondureño, de poder debatir y expresar nuestras ideas el día de hoy. Consideramos que el Partido Liberal en su historia ha jugado un papel muy importante en el escenario político y lo sigue haciendo. Y lo que hoy en día, pues usted está viendo ahí en las imágenes, yo le puedo hacer la pregunta a usted y a la población hondureña, ¿cuál es el primer recuerdo que tienen de este Congreso Nacional? Precisamente es lo mismo. Así 18 meses, 16 meses de este gobierno, y seguimos, ¿verdad?, en ese circo, seguimos en estos actos que nosotros, pues, no somos partidarios de eso. Y realmente no se hunde una presidenta, no se hunde un partido, se hunde el país. Y esa es la preocupación del Partido Liberal. El Partido Liberal no está en el escenario político para seguir agendas de ningún otro partido político, sino que lo que nos interesa a nosotros es seguir una agenda donde la población hondureña se le dé respuestas. ¿Qué es lo que quiere la población hondureña? Realmente, ¿verdad? Que esta clase política le demos respuestas, le demos soluciones, pero no queremos esos conflictos que a diario lo que hacen es poner a pelear a la familia hondureña. No queremos regresar a escenarios que en el pasado vivimos. Creo que debemos de superar, por eso estamos el día de hoy acá, ¿verdad? Recordemos que el compañero mencionaba algo de cómo era posible que nosotros el martes acompañáramos lo que es la propuesta del CAFE, ayer sacáramos un comunicado.
Vidal dice esto porque Vidal estuvo en la sesión de antenoche y votó a favor de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina del Fomento. Vidal es suplente. ¿Usted se incorporó por quién, Vidal? Nosotros estuvimos cubriendo ese día a la compañera Carla Dip. No llegó Carla Dip a la sesión. Recordemos que Carla, pues, desgraciadamente está pasando por un proceso de salud fuerte, ¿verdad? Y el curul, pues, de ella estaba vacío. Y yo sí tenía la sana intención, ¿verdad? Y creo firmemente, con conceptos muy técnicos, no políticos, del por qué el país debería de tener esta oportunidad, ¿verdad?, de tener esa ventana financiera. Correcto. Entonces Vidal votó a favor de la incorporación de Honduras a la CAF. No se preocupe, vamos a comenzar con lo de los liberales, pero yo dije al principio que aquí tenemos un montón de aristas que analizar. Un montón de aristas. Creo que inclusive vamos a analizar lo de Salvador Narrala, que se quedó sin presupuesto, el designado presidencial. Aquí lo que estamos haciendo hoy es un ejercicio democrático y Lucecita Madrid está ahí ya también pendiente de recibir mensajes. Hoy dejemos agenda abierta en esto, ¿verdad? Vamos a dejar agenda abierta con los temas que toquemos para que la gente enriquezca el debate que vamos a tener. Pues bien, vamos a ver si las cosas son como se han planteado. Que la decisión de los diputados que votaron a favor de la adhesión de Honduras a la CAF en la sesión del martes no quisieron ratificar el acta de la sesión pasada que contiene el convenio de esa adhesión porque vieron que hay algunas cosas sobre las que no reflexionaron el martes que no le convienen a Honduras. O si fue porque por esta intervención de Marlon Ochoa, vamos con ese BTR, por esa intervención de Marlon Ochoa en la sesión del Congreso la noche del martes. No tengan vergüenza, al que le quede el guante, que lo aguante. Al que le quede el guante, que lo aguante. Al que le quede el guante, que lo aguante. Una indirecta bien directa que no toleraron diputados nacionalistas ni liberales, que decidieron abandonar la sesión legislativa ante el discurso confrontativo del director del Servicio de Administración de Rentas durante su diagnóstico sobre el sistema tributario hondureño. Estas mismas bancadas que se están retirando son las que exigen diálogo. Esta bancada del Partido Nacional es la que está exigiendo diálogo y se retira del Pleno. Y se retiran del Pleno, hay que decirlo, porque tienen vergüenza de darle la cara al pueblo hondureño. Desde el Partido Nacional aseguran que Marlon Ochoa, en lugar de plantear una exposición magistral, fue a faltarle el respeto a las bancadas en el Congreso y eso no abona en nada al diálogo que urge en Honduras para lograr acuerdos sobre temas torales. Pero no es atacando y no es insultando y no es faltando al respeto. Y nosotros somos humildes, venimos con mucho sacrificio, muchos de tierra adentro, pero venimos con dignidad. Y tampoco vamos a permitir que un muchacho que no tiene los mejores antecedentes, que digamos, vengan ahora a coartarnos nuestro derecho que nos lo dio más de 1.300.000 personas en las urnas. La participación de Ochoa no solo puso en riesgo la ratificación del acta anterior sobre la integración de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, sino que también pudo sumar voluntades en contra de la ley de justicia tributaria, aseguran liberales. La forma en cómo él llegó agresiva a atacar a la bancada del Partido Liberal y la bancada del Partido Nacional le va a servir a Honduras, porque hoy, si antes no tenían votos dentro del, inclusive el Partido Libre, ahora no van a tener votos ni del Partido Nacional ni del Partido Liberal. En Libre justifican que Ochoa solo fue a decirle sus verdades a los diputados que le hicieron mucho daño a Honduras. No obstante, confían que congresistas liberales los terminarán respaldando en futuros proyectos. Esperamos que ellos sigan comprometidos en apoyarnos en la ley, esperamos que ellos rectifiquen en algunas posiciones que han tenido algunos diputados de ellos, pero esperamos que nos apoyen en la aprobación de la ley de justicia tributaria. El discurso del titular del SAR generó más problemas al partido de gobierno en el Congreso, señalan diputados de oposición, dado que pondrá cuesta arriba la carrera por alcanzar los votos necesarios para aprobar iniciativas de la Agenda Bicentenario. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Pues bien, pero en la sesión de ayer los liberales que votaron a favor de la incorporación de Honduras a la CAF, junto al resto
que votó en contra decidieron conjuntamente, y estoy hablando de toda la bancada, no ratificar el acta. ¿Por qué no ratificaron el acta? Aquí está Vidal Cerrato. Vidal Cerrato votó a favor, pero ayer dijo, no voy a poner mi firma en la ratificación de esa acta que contiene el convenio. ¿En qué parte está su firma, Vidal, ahí en ese comunicado? Creo que ese es el primer borrador. Ahí no está. Búsquense el borrador definitivo, es cierto. Sí. Búsquense el borrador definitivo, que también lo tenemos. El hecho que usted estampó la firma ahí, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque aquí Altamirano le pregunta, si usted aprobó el martes la adhesión de Honduras, es porque había analizado el tema. Y ayer, ¿por qué se recula? ¿Por qué dicen que es porque hay elementos ahí que hay que seguirlos estudiando? ¿O es por lo de Marlon? ¿Por qué es al final? Aquí Fátima Mena tiene su versión clara de por qué el Partido Salvador de Honduras no apoyó esa adhesión de Honduras. Los nacionalistas tampoco la apoyaron. Y ni la apoyaremos. Libre sí apoyó la adhesión. Entonces, este será el primer tema del debate después de la pausa. Y usted nos va a decir por qué lo del martes y por qué lo de ayer miércoles. Atentos. Continuamos con Frente a Frente gracias a Biotos. Quita la tos y sube la defensa de toda la familia. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por compartir su opinión, sus mensajes a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de nuestra red social @Frente a Frente HN. Buenos días, parece que la agenda de este gobierno es la recaudación de fondos para acumularlos y tenerlos listos para el próximo año y empezar a repartirlos y comprar conciencias. Menos mal que Xiomara inmediatamente llama al Consejo Nacional de Seguridad. Me imagino que ya lo está haciendo para que vaya a combatir a esos delincuentes colectivos dueños de Honduras. Más mensajes a través de WhatsApp. Altamirano es un hipócrita ya que dice que él no es parte del sistema de política tradicional y entonces ¿por qué no critica a su líder Calix, que es quien envía a esos colectivos a Info? El comportamiento y lenguaje de esas turbas solo demuestra la degradación de la política que utiliza a este tipo de personas para justificar los cambios de empleados públicos de forma ilegal. A claras luces se ve que tenemos un gobierno integrado por personas vanidosas y jactanciosas que solo les interesa el protagonismo y no la resolución de los verdaderos problemas del país, llámese educación, salud, seguridad y trabajo. Más mensajes a través de WhatsApp. El sistema democrático es el más exitoso del mundo. El problema son ustedes, los políticos, que no tienen la capacidad para esos puestos, ya que carecen de autonomía, objetividad y peor madurez para gobernar. Continúe enviando sus mensajes a través de @Frente a Frente HN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Solo permíteme unos 2 minutos, Vidal, porque por alusión debe aclarar Altamirano si es Jorge el que impulsa a esos colectivos. No, mira, Renato, aquí no se trata de Jorge Calix o de la presidenta Xiomara. Yo le hablo por mí. Yo le hablo por Germán Altamirano, por lo que creo y por lo que luché de un partido como Libertad y Refundación. Y es que en realidad la culpa, y cuando yo me refería a la clase política tradicional, la actual, que la culpa la tenemos nosotros porque le hemos vendido al pueblo hondureño que en una elección viene por arte de magia la solución a todos los problemas. Y eso no es cierto. Mire, yo le puedo decir, por ejemplo, lo que decía el compañero Nelson Márquez, demuestra que la hipocresía política está a flor de piel. Fíjese que dice que la democracia se fortalece con más democracia. Cuando el Partido Nacional se opuso a las consultas populares, por ejemplo. Aquí democracia se llama ir cada 4 años a escoger a los salvadores y a los que se creen mesías. Renato, aquí nadie nos va a venir a resolver el problema. La clase política actual ha fracasado. Si nosotros como clase política no damos muestras de cambio verdadero,
esto no va a avanzar. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido la credibilidad en el pueblo hondureño. Esa es la verdad. Y sin confianza nadie va a poder gobernar. Llámese Libre, llámese de cualquier partido. Mire, y tiene los partidos, por ejemplo, conservadores. No son capaces de hacerse autocrítica por tanta corrupción. El Partido Liberal, que se perdió en su esencia, y Libre, que no es tolerante a una crítica. Eso es lo que pasa. Aquí los partidos, llámese como se llame, el gran problema, y no me refiero a la institución como tal, el problema es que la gente tiene razón cuando critica a los políticos porque nos hemos separado de la realidad hondureña, y eso debe cambiar de una vez por todas. Si nosotros no somos capaces de hacer esos cambios, ¿y entonces para qué estamos, Renato? Para venir aquí a vegetar, y entonces yo lo que voy a hacer es irme a una tienda a comprarme una silla y quedarme cómodo en mi casa. Si no voy a poder actuar de una vez por todas por los principios, por lo que creo, y defenderlo sobre todo, entonces en nada voy a estar. Mire, yo le voy a decir, aquí el problema no es la CAF. Aquí eso es mentira, no le hablemos con hipocresía al pueblo hondureño. Nosotros como clase política se lo digo. Aquí el problema no es la CAF, o el problema tampoco es la ley de justicia tributaria. Mentira. Aquí son intereses, que el problema es que la presidenta quiere hacer cambios. Aquí le tenemos pavor a los cambios. Y si nosotros seguimos actuando de la misma manera, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Renato, aquí hay que decir las cosas por su nombre. Mire, yo le voy a decir, ahí tenemos nosotros compañeros que fueron juzgados, sentenciados. Esta nueva corte reafirma esa sentencia y no son capaces de renunciar. ¿Ahí qué hacemos nosotros? Porque es de mi partido, yo no lo puedo criticar. Eso a mí me vuelve igual o peor que los del Partido Nacional, que hicieron lo mismo. Eso es lo que pasa. Aquí no estamos hablando nosotros, Renato, y con esto termino, aquí no estamos hablando nosotros que vamos a esperar a que venga Estados Unidos a salvarnos, o que venga China a salvarnos. No, si nosotros no cambiamos de actitud como hondureños, entonces vamos a seguir viviendo en el mismo fracaso. Solo te pido unos segunditos, Nelson, porque si no vamos posponiendo y posponiendo y posponiendo la agenda, porque por alusión deberías tú intervenir, pero me altera el esquema del tema central y ya pasan los minutos y no interviene. Voy a esperarle, Fátima Mena. Muchas gracias. Vidal Cerrato. ¿Cuántos fueron los diputados liberales que apoyaron la adhesión de Honduras a la CAF? En diversos noticieros, incluso en este se ha venido mencionando que fueron 12. 12. Y la verdad que fuimos 13. 13. Sí, 13 a favor, ¿verdad? Y 9 compañeros que votaron en contra. ¿Hay algún 13? ¿Quién es ese 13? ¿Se puede identificar ese 13? ¿Y por qué hemos omitido ese 13? Pues le digo, es que muchas cosas se omiten, ¿verdad? Todos los días, en las noticias, en los diarios. Como usted decía, no se trata de recular, pues se trata de reflexionar. Nosotros esta semana nos estábamos preparando como bancada para 2 decretos, el 93-2021 y el 57-2020. Esa era nuestra prioridad en la agenda legislativa. De repente nos llega que hay que votar por el CAF, ¿verdad? Y la votación se dio de esa manera. Entonces, ese día se dieron 2 escenarios. 13 compañeros del Partido Liberal que acompañamos la adhesión del país al CAF, y posteriormente a eso se vino la intervención de Marlon. Cuando Marlon interviene, nosotros consideramos que fue un irrespeto al Congreso Nacional, fue un irrespeto la manera en que él llegó ahí, y lo más lamentable que con el ministro Marlon, don Samuel García, el propietario por el departamento de Olancho, del cual yo soy suplente, es parte de la Junta de Dictamen, a la comisión dictaminadora de esa ley. Nosotros hemos estado teniendo sendas jornadas, ¿verdad? De 9 de la mañana a 4 de la tarde, con diferentes sectores, tratando de socializar y enriqueciendo, ¿verdad? Esta ley para poder tomar una decisión final. Y a él se le dijo, antes de su participación en el Congreso Nacional, no vayas con posiciones partidarias ni ideológicas al Congreso Nacional, porque vas a votar todo el trabajo que hemos venido haciendo. Y fue lo primerito que hizo. Entonces, claro que nos molestó a nosotros como bancada, nos retiramos del hemiciclo, nos reunimos, y en la reunión, ¿verdad?, los 9 compañeros que votaron en contra hicieron énfasis en el por qué no debimos de haber votado, ¿verdad?, o la posición personal de ellos. Y uno de los aspectos que nos llamó bastante la atención fue que el país no puede seguir solo endeudándose. Tenemos que tener un límite, y ese límite no está plasmado ahí. Y otra situación, que en la discusión del acta, ¿verdad?,
se nos introdujo a nosotros que las tasas de interés del CAF eran menores o iguales a las otras instituciones financieras. Y uno de los compañeros nos dio ahí que eran más altas. ¿Por qué? Porque el CAF, en la presentación de los directivos, ellos nos dicen, la tasa de nosotros es de 1.92 hasta 2.3. Pero no nos dicen, y hasta ese día nos dijeron unos compañeros, que hay una tasa que usan a nivel mundial que es la tasa SOFR. Entonces, toda entidad financiera a nivel nacional le dice, te presto al 2%, y usted dice, qué atractiva es la tasa. Pero cuando usted le suma la tasa SOFR, pues ya estamos viendo que no es un crédito al 2, sino que es un crédito que va a salir al 6.5. 7.5, 7.05 es la tasa. Exactamente. 7.05 ya cuando usted le agrega, ¿verdad?, la tasa SOFR. Entonces, por eso es que explícitamente y en el documento que ayer sacó el comunicado del Partido Liberal, dice que hay elementos que requieren mayor análisis para una decisión final, ¿verdad? Entonces, fue por ambas cosas, por esto último que usted dice y por el mensaje de Marlon Ochoa en la sesión. Sí, fue una combinación de ambas, ¿verdad? Reflexionar es de sabio, Renato, y nosotros estamos en esa posición, no estamos por seguir ninguna agenda de ningún partido político, ¿verdad? Esa palabra que usan, por ejemplo, muchos los compañeros de Libre, hay que refundar el país, yo digo, hay que darle respuestas al país, hay que darle soluciones al país. Y esa es la labor nuestra como instituto político, como legisladores. Yo no puedo llegar a Olancho diciéndoles, yo voy a sacar adelante a Olancho porque vamos a refundar a Olancho. No, no es así. Vidal, ¿y por qué sin mayor reflexión ustedes votaron los 13 diputados a favor de la adhesión el día martes? ¿Por qué? Porque consideramos que el país tiene que tener un abanico de oportunidades financieras donde poder sacar financiamiento. Usted no puede estar amarrado solo con un banco. Si usted tiene un crédito con BAC, y viene Ficosa y le ofrece otro financiamiento y usted lo ve viable, pues por supuesto que lo vemos viable. Entonces, mire, la cuestión esta es que yo no tengo la verdad o que usted tenga la verdad, la vida es de números. Entonces, muchos compañeros, diputados, muchos medios televisivos y radiales dicen, no, es que el país va a pagar 470 millones de dólares y no es pagar. O sea, lo que establece el convenio con el CAF es que el país en el primer año va a comprar 6 millones de dólares en acciones, no pagar, en acciones, que esas acciones el país las puede vender posteriormente. Si hay una revaluación de las acciones, pues el país va a ganar en eso. Entonces, usted compra acciones por un monto de 6 millones de dólares el primer año. No es que va a pagar los 11.000 millones de lempiras de un solo. Esos 11.000 millones de lempiras se pagan en un periodo de 9 años. 10 años. Al comprar esas acciones por 6 millones de dólares, el país va a tener acceso hasta un monto del 15% del total de activos del CAF. En números, ¿cuánto es eso? Que Honduras va a tener acceso a 5.000 millones. Entonces, ¿es o no es negocio que el país compre 6 millones en acciones y tenga acceso a 5.000 millones? En la realidad política, muchos hablamos de El Salvador y de Bukele. ¿Qué hizo Bukele el año pasado? En marzo. ¿Qué hizo? Se adherió al CAF, compró 6 millones de acciones. ¿Qué recibió el 29 de octubre Bukele a cambio? 200 millones de dólares para invertir en un programa de salud. ¿Qué recibió Bukele a finales del 2022 en diciembre? 75 millones de dólares para un programa educativo. Al final El Salvador recibió el año pasado 300 millones de dólares. ¿Y cuánto invirtió? 6. ¿Qué le toca en el segundo año a Honduras? Con la compra de acciones por un monto de 31 millones de dólares. En el tercer año, 42. En el cuarto año, 57. Y así sucesivamente. Pero, digo, hay algo que no lo han mencionado ustedes, que son los bonos soberanos. Honduras compró, en los periodos pasados, creo que son 3 bonos soberanos por un monto de 800 millones de dólares. O sea, tenemos 2.400 millones de dólares en bonos soberanos. ¿Qué pasó con la tasa SOFR? Que hace 10 años la tasa SOFR era de 0.5. Ahorita la tasa SOFR es de 5.6. Entonces, esos bonos que se firmaron a una tasa de 5.6, ahorita están al 10. Se nos encarecieron. Se nos encarecieron. Entonces, ¿qué podemos hacer con el CAF? Es cuestión de números, pues. O pagamos al 10 o pagamos al 6.5 o 7, que es más barato para el país. Mucho se habla igual de los recursos
que se ha venido obteniendo este gobierno, ¿verdad?, del endeudamiento interno. ¿Qué conviene más, las tasas internas o la tasa del CAF? Es cuestión de números. Y mucha gente ha querido ver esto también como una cuestión ideológica. O sea, usted está con el BRICS, o está con el norte, o está con el CAF en el sur. Está con la izquierda o está con la derecha, pero no es así. Es una oportunidad financiera que el país tiene, pero para nosotros como instituto político es muy importante que el gobierno nos diga hasta dónde se va a endeudar y sobre todo qué va a hacer con ese dinero. Porque estamos hablando de la adhesión de Honduras al CAF y estamos hablando de la ley de justicia tributaria. Ambos componentes que implican dinero, más dinero para el gobierno. Pero si tenemos una baja ejecución presupuestaria, ¿para qué más dinero? Si tenemos que no hay medicinas en los hospitales, que tenemos problemas con los maestros en educación, que uno de los mayores productores de alimentos en el país y que le damos de comer al país es Olancho, y tenemos problemas serios de sequía. Entonces, ¿para qué más dinero? Bueno, entonces haciendo números ayer en el Central Ejecutivo y en la bancada, se dieron cuenta que resultaba más caro adquirir fondos con la Corporación Andina de Fomento que en otros organismos multilaterales. Eso es lo que lo he entendido. Por supuesto, sí, porque le digo, se nos vendió la idea de la tasa que tiene el CAF de 1.92, pero cuando usted le suma la tasa SOFR, ya nos damos cuenta que la tasa realmente sube. Pero aún así, Renato, es más baja. Es más baja. Es más baja que el problema que tenemos con esos bonos soberanos. ¿Cuánto pagó el país ahorita en marzo por esa deuda? 148 millones de dólares. Lo mismo lo hizo el año pasado, 148 millones de dólares. Recordemos que el país, la deuda del país casi anda en 10.000 millones de dólares. Que el Partido Nacional en el 2010 la agarró con 2.400 millones y la dejó con 9.200. Pero esto último me induce a pensar entonces que el próximo martes sí pueden ratificar el acta ustedes, donde está el convenio de adhesión, que haberse retractado ayer solo fue como una represalia por lo de Marlon Ochoa, porque a propósito, hace algunos minutos Vidal Cerrato nos acaba de decir aquí a los 4 restantes que estamos en el set que Marlon, cuando va a estas reuniones de la comisión dictaminadora del Congreso de esta ley de justicia tributaria, dice que todos los días sueña con el Che Guevara. O sea, así es. Él es muy profesional, él es muy técnico, pero desgraciadamente todos tenemos un corazoncito, pues, y el corazón refundador, el corazón de izquierda, el corazón ideológico, ¿verdad? De él, muchas veces, cuando usted lo escucha hablar, en vez de dar más cifras técnicas, golpe de Estado, el 2009, golpe de Estado, 2009. Entonces, no lo digo yo, lo dicen las comparecencias de él en la comisión dictaminadora, donde la palabra golpe de Estado es la que más se usa. Entonces, al inicio, ellos quieren establecer un paradigma siguiente, la empresa versus el pueblo. Pero para que la gente no vaya a decir que yo me estoy inventando las cosas, ¿lo dice o no lo dice esa expresión? Sí, por supuesto que nos la dijo, ¿verdad? Estamos con el presidente Mario Segura platicando cuando uno de los ídolos, y es normal, muchos humanos idolatramos, pues, hay unos que sueñan con Messi, otros sueñan con Cristiano Ronaldo. El caso de él, pues, se dice que es muy seguidor del Che Guevara. Otros con Juan Orlando. Yo solo sueño con mi esposa, con ella sí sueño. Ya después de la intervención de Nelson Márquez, vamos con Fátima Mena. Primero, licenciado, 10 segundos para la alusión que quedó pendiente. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con consultas hacia el pueblo. Es más, las promovimos y las dejamos en ley. Con lo que no estamos de acuerdo es con las consultas estilo libre. Porque Libre, por ejemplo, en el presupuesto general de la República hizo 45 audiencias de consultas y no le paró bola a ninguna de las observaciones que le hicieron. Ahora están haciendo audiencias para la ley de injusticia tributaria y a aquellos que les dan la razón y que les dicen que están bien, porque hasta son de su propio partido, entonces salen aplaudiéndolos, pero si alguien llega y les hace una observación puntual de algo que está mal, entonces salen tirándole duros, hacen promos cortos que los mandan a las redes sociales, los atacan durísimo, y ese es el tipo de consulta.
Y si ya fuera una consulta nacional, yo creo que podría ir igual de amañada que como ha sucedido en otros países, en Sudamérica especialmente. Pero bueno, en el término específico del CAF, ¿sabe qué es lo que yo creo que pasó? Porque platiqué con varios compañeros diputados del Partido Liberal que habían votado a favor, porque luego de que se votó, yo me acerqué a alguno de ellos para decirle, miren, estos datos que dieron en esa sesión son mentiras. Estos datos que dieron y que han dado durante el proceso en que hemos estado discutiendo el CAF son mentiras. Por ejemplo, dijeron que eran 6 millones de dólares. No es cierto. Son 450 millones de dólares. Eso es un montón de plata. Pero en 7, 9 o 10 años. 11,000 millones de lempiras. ¿Sabe cuánto dijo? Y ahí está una gráfica que si la pueden poner porque fue una noticia que circuló, yo se la envié a producción. ¿Cuánto cuesta las represas, según las represas en el Valle de Sula, según las autoridades actuales de la Secretaría de Energía? Dice que cuestan alrededor de 4,000 millones de lempiras una y 5,000 millones de lempiras la otra, pero que como tienen, dice, un estado quebrado, un estado que quedó sin plata, ese es de la recaudación. Si me ponen la siguiente, ya le voy a contar qué pasa con esa de la recaudación. La otra, por favor. La siguiente aún. Esos son de las tasas, porque es importante mencionar, las tasas, en este momento, voy a quedarme con la de las tasas y luego regresamos con lo que dijo el ministro de Energía. 6 veces más caro es el CAF que el FMI. Dijeron en la presentación y durante este tiempo han dicho que no es así, pero al momento en que revisamos las tasas de interés a los que lo aplican, definitivamente son más altas las del CAF. 5 veces más caro que el BID. 2 veces más caro que el Banco Mundial y 1.1 veces más caro que el BCE. Cuando usted tiene un préstamo y usted siente que los préstamos lo están ahogando y vienen y le ofrecen un nuevo préstamo, usted lo primero que tiene que ver es la tasa de interés. Si las tasas de interés que le ofrece otro banco y puede unificar usted las deudas, la que le ofrece otro banco es más baja, váyase con ese otro banco. Pero ¿quién en su sano juicio, teniendo una tasa de interés más baja con el banco que actualmente está, dice que está ahogado de deudas, se va a ir a buscar más deudas, pero con un banco que la tasa de interés es mucho más alta? No tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. La otra mentira que ellos a la que tuvieron que acudir es decir que este banco, la forma de los préstamos o la forma en que ellos prestan es igual que los demás. Mire, el BID, el Banco Mundial, el BCE, le condicionan a proyectos específicos cuando le van a dar un presupuesto. El CAF tiene una característica, le pueden dar plata y que después el gobierno disponga en qué lo va a utilizar. Eso se presta y ha sido objeto de crítica en algunos países porque entonces en tiempos electorales viene el gobierno y agarra plata del CAF y lo utiliza en ayuda social. Y esa ayuda social es ir 3, 4 días antes de una elección a ponerle plata en la mano directamente a cualquier persona. Entonces no tiene sentido. Imagínense que dijeron que iban a invertir, y una de las justificaciones que hicieron es que iban a invertir alrededor de 80 millones de dólares para poder promover proyectos para mujeres. Y es que no se están promoviendo proyectos para mujeres en el actual gobierno. Van a pagar 450 millones de dólares para que les den entonces 80 millones de dólares. No tiene sentido, definitivamente no tiene sentido. Y el otro punto, tienen en este momento, y ahí está la gráfica, es así, ahora sí la primera gráfica, tienen en este momento una disponibilidad de plata impresionante. Mire lo que dice esa gráfica, ¿ve? Está desde el 21 de diciembre de 2021 en comparativa hasta el 4 de mayo de 2023. Al 4 de mayo de 2023, la disponibilidad presupuestaria de este Congreso, lo que tienen ahí disponible son 39,000 millones del gobierno, de no lempiras. del Congreso. El gobierno. El gobierno tiene 39,000 millones de lempiras disponibles. ¿Y por qué no lo usan? ¿Por qué tienen que ir a buscar endeudar más
al país teniendo esa cantidad de plata. Porque dicen que lo tienen como colchón para el servicio de la deuda, que es de casi de 20.000 millones. Perdón, pero la vez pasada en este mismo programa llamó la ministra de Finanzas y dijo que en el 2021 el servicio de la deuda era de 57.000 millones y dijo que en el 2022 era de 58.000 millones. La diferencia solo son 1.000 millones. Y si lo compara con el 2021, que fue cuando estuvo el último gobierno, la diferencia son 5.000 millones. Pero nunca un ministro de Finanzas tuvo tanta plata disponible, y revíselo en la historia. Miren el 2021, ¿a cuánto se llegó? A 5.700, y eso fue récord en aquel momento. Pero después comenzamos a ver en el 2022... Esos son lempiras, ¿verdad? Aquí estamos hablando de lempiras en esa gráfica. Lempiras. ¿Cómo después ellos comienzan a tener siempre plata disponible? ¿De qué les sirve al pueblo hondureño esa plata ahí? Si no la puede usar para abastecer de medicina a los hospitales. ¿De qué le sirve al pueblo hondureño esa plata ahí si ya se nos vino la época lluviosa y las carreteras ni siquiera se han iniciado a arreglar? En mi departamento fueron a poner un rótulo hace como 2 meses ya diciendo en 15 días arrancamos con la reconstrucción La Esperanza de Guatepeque, y hicieron todo el discurso político que tienen que hacer. Pero la calle no la han empezado. ¿De qué le sirve al pueblo hondureño toda esa plata? ¿De qué le sirve guardada ahí? Al pueblo hondureño de nada. ¿Pero de qué le sirve al gobierno? Para poder cumplir con esos caprichitos de poder adherirse a una iniciativa como esta, que yo no digo que la iniciativa sea mala. De hecho, quien dirige este banco es una persona que en su momento fue funcionario de un gobierno amigo, como fue del presidente Santos, era parte del gabinete económico. Pero este gobierno ha demostrado una total incapacidad para manejar recursos. Entonces, ¿cómo van a ir a endeudarse con más? Muy bien, vamos con Fátima Mena y luego con Germán Altamirano, recordándoles que la producción me está diciendo, Renato, creo que en cualquier momento ese desenlace va a ser de golpes ahí en los alrededores del Instituto Nacional de Formación Profesional. Ya tenemos a Carlos Llanes. Carlos, solo permítenos unos minutitos, sabemos que estás ahí, que estás pendiente y que nos vas a describir realmente todo lo que sucede, si en efecto van a optar por abrir a la fuerza esos portones los colectivos de Libre, porque el edificio está tomado por los sindicalistas del Infop, o la autoridad se va a imponer con todo el argumento legal a los colectivos que quieren abrir los portones, y yo no sé si entrar abruptamente a las instalaciones del Infop. Sobre esta discusión en que el Partido Salvador de Honduras, mire usted, que nadie se vaya a atrever a pegarle un garrotazo a un policía, porque el policía se va a defender, los van a capturar y ahí entonces la situación puede empeorar. Ya uno ya tiene el manual de la policía de cómo reaccionar o cómo actuar en este tipo de escenarios. Primero es diálogo. Pero si alguien intenta pegarle a un policía, el policía lo va a capturar, le va a poner grilletes, lo va a lanzar al suelo, y entonces esto enciende los ánimos de todos y se degenera el asunto. Permíteme unos segunditos, Carlos Llanes. Fátima Mena, el PSH dijo no a la adhesión de Honduras a la CAF. Bueno, primero que todo, el Partido Salvador de Honduras, tuvimos reunión con el ingeniero Salvador Narrala, con la bancada, y creemos que eso no es un tema prioritario en el país. Desafortunadamente, nosotros como partido nos hemos sentido excluidos de los procesos de diálogo político, donde no hemos tenido la oportunidad de poder priorizar otros temas. Yo lamento que se haya arrancado esta semana con un tema que no es importante, cuando lo urgente, de hecho, salimos a las 12 de la noche, casi el viernes en la madrugada, porque Honduras en este momento está en una situación de urgencia de poder asegurarse que se den las reformas al decreto 93, a donde es una reforma al 93-2021, a donde se reformó el delito de lavado de activos y la ley de lavado de activos. Y hay una normativa internacional que tenemos la urgencia de poder homologar, porque si no, Honduras va a caer en una calificación de no cumplimiento, lo cual tiene graves repercusiones en el sistema bancario y financiero del país.
y realmente es una situación sumamente crítica y esa era la prioridad. Entonces nosotros como partido, como creemos que el endeudamiento no es una prioridad, esto no es gratis. Hemos hablado, tiene que darse $6 millones, hay que comprar acciones, aproximadamente 150 millones de lempiras. Para eso se tiene que adquirir un préstamo adicional. O sea, estamos hablando de más endeudamiento para el país. En este momento hay recursos disponibles dentro del gobierno. Hay otras líneas, como por ejemplo con el BCIE, con el Banco Mundial, que no se están utilizando. Entonces nosotros como partido no vemos cuál es la urgencia de querer aprobar el CAF. Hay cosas que no estamos de acuerdo. Creo que, por ejemplo, dentro de los intereses, es el interés más caro. Yo creo que ahí se compartió la tabla y eso nos dice a nosotros que el CAF no era una prioridad o no es una prioridad para el país. Pero sí hay otros temas que son prioritarios para nosotros. Y como Partido Salvador de Honduras, nosotros le estamos planteando que el primero tenemos que tener cuidado con ese tipo de endeudamiento y que nosotros queremos ver realmente resultados, que los recursos que actualmente se tienen, las líneas que se tienen disponibles, se puedan utilizar realmente para abastecer los hospitales. Soy de la zona norte, Renato, estamos sumamente preocupados porque, bueno, viene nuevamente la temporada de lluvia y no estamos realmente preparados para enfrentar. Y lo más molesto, indignante para nosotros es que yo particularmente, y esto es una apreciación personal, que yo no entiendo por qué esta semana arrancamos con un tema como el CAF que no era importante. Cuando nosotros lo que teníamos que haber arrancado era con la derogación y las reformas derogación del 57 y la reforma del 93. Y para esto se habían los votos, ¿no? Para eso se tenía un acuerdo. De hecho, nos quedamos el viernes hasta casi pasados medianoche y los liberales solicitaron que yo estaba ahí, dijeron, dejémoslo para el martes lo vamos a aprobar, porque ya era tarde y efectivamente se tomaron algunas incorporaciones de las sugerencias que se habían dado y entonces lo querían revisar. La sorpresa es que el martes, que estábamos listos ya con las incorporaciones para poder hacer las reformas al decreto 93, que específicamente hay muchas otras cosas que tocar, pero aquí ando incluso la última versión, lo limitamos únicamente al delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos desde la reforma del pacto de impunidad, ¿usted se acuerda cuándo fue esa reforma? Claro que sí. Fue en la semana morazánica, antes de las elecciones, en medio de un partido de fútbol, cuando el Congreso era virtual, todavía vía Zoom, hicieron el último pacto de impunidad que dejó el gobierno pasado. Y dentro de ese se reforma el delito de lavado de activos, además se hacen reformas a la ley de lavado de activos y esas reformas hoy tienen a Honduras en una situación crítica. Como activista anticorrupción, yo quiero que se deroguen y se reformen esos decretos porque va a generar un ambiente habilitante para que venga la CICI al país. Pero en ese momento, Renato, lo más peligroso es que no estamos cumpliendo con las normas GAFI. Y por eso incluso hemos trabajado con la Unidad de Inteligencia Financiera, que nos dieron incluso la opinión que en su momento la misma Ethel Díaz, que estaba a cargo de la Comisión Nacional de Banco y Seguro, remitió comunicación a el doctor Mauricio Oliva, el expresidente del Congreso Nacional, con copia a el secretario Tomás Zambrano y le advirtió de lo grave de hacer esta reforma. A principios de mes Honduras tiene que ir a reportar el cumplimiento, es decir, básicamente en menos de 15 días, y si nosotros no hemos aprobado esas reformas en el Congreso, entonces esto se puede complicar para el país. Lo que yo no puedo dejar de omitir en este espacio es que muy poco en espacios públicos
diputados y diputados de los partidos asumen el costo de decir, ¿saben qué? Nosotros no vamos a aprobar esa reforma. Pero lo cierto es que tras bambalinas, lo que yo he visto es una obstaculización para evitar que se dé esa reforma. Y como política y activista anticorrupción no puedo más que indignarme de lo que pasó el martes en el Congreso Nacional. Meten el CAF, que no era prioridad, si era una prioridad para Libre, no era una prioridad para el país, ni para la agenda pública. O sea, creo que hay muchos otros temas que deberían agendarse antes que el CAF. Después digo, bueno, vamos ahorita a derogar el decreto 93. Y de repente llega el ministro del SAR, Marlon Ochoa, a repetir la misma presentación que los que seguimos el canal del Congreso, que me imagino que no es mucha gente. Es la misma presentación que, y aquí el compañero Vidal no me va a dejar mentir, es la misma presentación que se transmite o Marlon presenta por lo menos 3 veces al día, porque hay sesiones, 2 en la mañana y 1 en la tarde. O sea que los congresistas por lo menos ya la hemos recibido, las bancadas ya la hemos recibido. Y de inicio lo que hay es un lenguaje confrontativo al Partido Nacional y al Partido Liberal. Pero a mí, con el respeto de Nelson, que usted sabe que yo siempre hago un llamado a la cordura y al respeto dentro del hemiciclo, pero lo que a mí no puedo dejar de decir, aquí huele raro, aquí hay algo extraño, es al ataque al aliado que habían construido los acuerdos, que era el Partido Liberal. ¿Le pareció raro? No, y me parece raro. Porque automáticamente, después de que se apruebe el CAF, se caen los acuerdos para derogar los pactos de impunidad. ¿Qué cree? Sospechoso. Sospechoso. Sumamente sospechoso. Yo creo que la agenda anticorrupción en este país siempre ha sido sacrificada por otros temas que son de interés para los partidos, que claramente, con respeto de Libertad y Refundación, yo no miro que la agenda anticorrupción sea una prioridad. No hemos derogado todos los pactos de impunidad. Al Instituto de Acceso a la Información Pública, a la Secretaría de Transparencia, no se le dio el presupuesto que se quería. Al Ministerio Público lo tuvieron ahogado por más de 80 días. ¿Pero qué es lo que sospecha Fátima? Lo que yo sospecho es que no quieren hacer las reformas, que han estado negociando, porque si yo quisiera, yo invito a todas estas instancias de sociedad civil que hagan auditorías sociales, ¿cuántas personas han sido beneficiadas a partir del decreto 93-2021 con el delito de lavado de activos? ¿Usted cree que el Partido Liberal se esté prestando para obstaculizar esa derogación de ese decreto? ¿Qué decretos son? Son el 90 y... Son 3 decretos, pero el que estaba en agenda era, en un solo dictamen está dictaminado el 57-2020 y el 93-2021, en un solo decreto. Yo quiero reconocer, por ejemplo, el trabajo que realizó la compañera Carla Uceda, que ella es miembro de la Comisión Anticorrupción cuando yo presidía, que nos acompañó en todo el proceso, y del abogado Saavedra, que fue quien delegó el Partido Liberal desde la semana pasada para que nos acompañara en la construcción de las reformas. Usted lo que me está diciendo, Fátima, es que cree que a algunos liberales no les conviene que se derogue ese decreto de lavado de activos. Yo creo que hay intereses particulares y que entraron a negociación entonces con Libre para obstaculizar la derogación de este decreto. Y es la única justificación que yo busco, que encuentro, cuando miro aquí qué pasó. ¿Por qué arrancamos con un tema que no era de prioritario como el CAF? Cuando la urgencia era la derogación del 93. ¿Por qué después viene Marlon Ochoa, con el respeto que somos casi, Marlon un poco menor, pero el ministro, porque viene y ataca, cuando era una presentación que yo creo que aquí todos hemos concluido que la ponencia de Marlon era innecesaria en el marco de los temas de urgencia que esperábamos que abordar en el Congreso. Y hoy se fue esta semana, Renato, y no logramos nuevamente la derogación del 93. Vamos a seguir con eso. Yo sé que quieren intervenir ustedes. Altamirano quiere intervenir y yo tengo que cumplir con una pausa comercial, no sin antes que Carlos Llanes me resuma
¿en qué momento estamos ahí en el Infopi? Que yo espero que no haya un desenlace sangriento, porque miren, ya están las tanquetas. Cuando llegan esas tanquetas es que ya se van a producir los chorros de agua para dispersar a la gente. Adelante, Carlos. Muy bien, Renato, televidentes. Bueno, en este momento preciso llegaron varios vehículos de la Policía Nacional, específicamente del Escuadrón Tigres, con policías antidisturbios, que son los que van a pretender, bueno, hacer un acercamiento para desalojar a estas personas, a los colectivos de líderes, pues que están pues realizando este movimiento en las afueras del Infop con la pretensión de abrir los portones, ingresar y poder desalojar al sindicato, que es el que se encuentra dentro. A ver, bueno, Melvin Ceballos, quien es el que dirige estos movimientos, lo hemos visto muy activo últimamente. Mire, aquí todos somos dirigentes, aquí todos somos colectivos, aquí todos somos libres, menos esos que están allá adentro. Esos que están allá adentro son dirigidos por Antolino. 2 millones, oigan bien, al año gana ese personaje de ese sindicato. Están exigiendo insumos, dice, cuando manejaba David Chávez, que robó 100 millones porque no pidieron insumos. Claro, boicot al gobierno de Xiomara Castro. Mandan cuerpos del Estado a reprimir a la verdadera base de libertad y refundación acá. Bueno, eso es lo que precisamente de eso le voy a consultar. Bueno, llegaron los policías antidisturbios. ¿Qué van a hacer ahora ustedes? Nosotros estamos tranquilos, protestando, no estamos estropeando vías ni nada. Quienes tienen tomado el Infoc son aquellos que están allá, ¿ves? Aquellos que están allá, ¿ves? Son cachurecos. Bueno, ahora la policía les está evitando que ustedes ingresen para desalojar a esas personas. ¿Ahora qué van a hacer? Nosotros nos estamos manteniendo aquí, ¿ves? Miren, nosotros nos estamos manteniendo. Vamos a hablar con Sabión, porque yo creo que es el momento que Sabión no mande a reprimir a la misma base del partido, pues. Se está viendo mal, pues, en esa parte. ¿Ah? Aquí estamos, ¿ves? Colectivos de base, mujeres dignas de los colectivos que estamos peleando porque se abran los portones y le puedan dar clases a la gente. Eso es lo que queremos. Perfecto, bueno, muchas gracias, Melvin. Bueno, nos gustaría aquí encontrar a alguien de los policías que anda pues dirigiendo. Bueno, aquí está un oficial de la policía para que nos brinde detalles sobre la instrucción que traen para atender o manejar esta situación aquí en el Infope. Escuchamos en este momento. Miembros de nuestra institución policial ya nos insultaron, ya generaron o proliferaron palabras que no vienen de acorde y por lo tanto nosotros entonces les determinamos el tiempo que requerimos para liberar la calle y entrar en un diálogo. La comisión que ellos quieran con los directivos de la institución, que es un tema muy aparte, pero el orden aquí lo vamos a colocar nosotros. Ahora bien, ¿se va a desalojar a los colectivos que están afuera y a los que están al interior o aquí? Bueno, precisamente por eso estamos aquí con todo este personal, porque nosotros necesitamos poner orden y necesitamos generar la respuesta que el pueblo está. Está bien que ellos quieran liberar o que quieran la institución libre, de acuerdo, pero eso no lo vamos a hacer de la manera violenta que ellos lo quieren hacer el día de hoy, sino de una forma coordinada, hablada y con comunicación, que es lo más importante. La táctica, señores, es, ya establecimos comunicación con ellos, ya hablamos con ellos, ya generamos un tiempo, ya les establecimos el tiempo que les dimos para liberar la calle. Una vez, este tiempo? 30 minutos que pasan del momento que llegamos. De ahí para allá nosotros, ya vieron ustedes el dispositivo que llegó, ya llegó nuestra tanqueta, nosotros vamos a hacer la aplicación del uso de la fuerza racional para liberar la calle. Y si es necesario capturar a alguien, vamos a capturar a aquellas personas que intenten agredirnos. ¿En qué caso se oponen estas personas? ¿Ustedes tienen Bueno, nosotros somos la Policía Nacional, caballero, les recuerdo, constitucionalmente establecido para restablecer el orden, ¿verdad? Esa es la respuesta que les puedo dar el día de hoy. ¿Investigación contra los que se observa en video que atacaron o agredieron? Claro que sí. Ya nuestro monitoreo de medios tiene identificadas las personas. El departamento jurídico de nosotros está estableciendo ya las diligencias administrativas legales contra aquellas personas que agredieron a algunos funcionarios policiales el día de hoy en esta mañana. Muchísimas gracias. Y vamos a mostrar, Robert, acá, pues obviamente se ha generado más... Vamos a seguir escuchando, a ver, vamos a ver aquí, vamos a buscar a alguien más de los que están dirigiendo esta manifestación para que nos den la reacción luego de lo que ha dicho. Amigo, el comisionado de policía dice de que ya se les agotó el tiempo, van a proceder con la táctica que el protocolo establece para desalojarlos. ¿Cómo van a hacer? Adentro.
Esos son los que están dañando, ¿ves? Adentro. Adentro, que desalojen, porque son los que están dañando. Ah, ¿por qué no desalojan a los de adentro? ¿Ah? Cerrado el portón. Ellos son los que tienen. Ok. Le vamos a hacer una pregunta al periodista y al pueblo hondureño. ¿Quién tiene cerrado el portón? ¿Quién está enfrente del portón? Contesten. Vamos. No, espere. El periodista no va a contestar. Si tiene huevo para contestar. ¿Quién tiene cerrado el portón? Bueno, amigo. Ok. Es evidente, la toma. Usted no es vendido. Eso es evidente, la toma de las instalaciones la comenzaron los que están adentro. Y ustedes vienen a desalojar. Correcto. Venimos. La situación nos ha superado todavía, por eso vienen los policías. Venimos a desalojar porque el pueblo necesita educación. Pero la policía se opone a que se abran los portones. ¿Por qué la policía se abre? Entonces ustedes vienen a hacer el trabajo que los policías deberían hacer adentro. No, claro, mire, y señores periodistas, les vamos a decir algo, señores periodistas. Nosotros no vamos a entrar. El Partido Libertad y Refundación no va a entrar a la institución. El Partido Libertad y Refundación quiere abrir los portones para ponerlos al servicio de la educación. Eso es todo lo que queremos. Bueno, hay una tanqueta adentro, vamos a ver. Miren, en la parte interna. Venga. ¿Sabe algo? Vamos a ver, ¿qué más? Esas tanquetas estuvieron al servicio de la narcodictadura. Ahora son dirigidas por el gobierno de Libre. Y ahorita la policía sigue penetrada por el narcotráfico y sigue actuando en las mismas condiciones. Esas instrucciones que traen ahorita no es del actual gobierno, el actual ministro. Las instrucciones que pueda recibir la policía de agresión no es del gobierno. Y se lo voy a explicar por qué. Porque en este país hay grupos de poder encargados de dirigir a la policía. Y si no, pregúntense ustedes, ¿quién dio el golpe de Estado? Lo dieron los grupos de poder a través de su brazo derecho, su brazo armado, que es la policía. Te interrumpimos, Carlos Llanes, porque hay conceptos equivocados totalmente. La presidenta le ha dicho a la policía, ustedes ya saben el protocolo. Ustedes ya conocen el protocolo y la policía ha explicado el protocolo. Cualquier desalojo que se haga en los próximos minutos es en función de un protocolo basado en recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con instrucción y el aval de la Presidenta de la República, que sabe que tolerar y permitir esta toma de las vías públicas le estaba anarquizando totalmente al país y alterando la gobernanza. Así que, por favor, los conceptos deben quedar bien claros. Si se produce el desalojo es por instrucción de la Presidenta de la República, que ya con anterioridad le dijo a la policía, ustedes saben cuál es el protocolo a seguir en estos escenarios. No se pierdan, no se confundan. Y porque la policía le dijo, Presidenta, si no nos dejan actuar, porque hay un alto personaje en el gobierno que, a mí me lo dijo un policía, que llamaba a la policía y les decía, cuidadito hacen esos desalojos, cuidadito hacen esos desalojos. Hasta que la Presidenta se amarró los pantalones y a sugerencia de la policía les dio instrucciones para que ejecutaran el protocolo. Y por eso están los policías hoy ahí. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por continuar compartiendo su opinión a través de @FrenteAFrenteHN. Pedro Luis Cantillano comparte, rectificar no debe significar pasar vergüenza. Pero por el amor de Dios, lean lo que están aprobando, tómense el tiempo y encuentren el valor para formar una oposición constructiva. Si hacen lo mismo y vuelven a ser el patio trasero del Poder Ejecutivo, el país lo resentirá. Continúe enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima.
Bueno, pues me dicen que fueron sensatos los colectivos, se están retirando. Sí, fueron sensatos. ¿Hay imágenes? Se están retirando los colectivos. Sí, ya, se impuso la autoridad ahí. Se impuso la autoridad y alguien los llamó, hey, ya, retírense. Y siguieron instrucciones y se fueron. Sí. Bueno, entonces sigamos con lo nuestro, Germán Altamirano. Y que conste, ¿verdad? Aquí, yo quisiera que Vidal rápido, después de la intervención de Germán, responda a esa sospecha que tiene Fátima Mena, que los liberales están obstaculizando esas reformas a los decretos que ella mencionó. Por favor, Germán. Renato, mire, mientras nosotros estamos discutiendo estas situaciones que ocurren, que es una realidad, mientras estamos discutiendo o midiendo qué tanto el pueblo hondureño le va a creer a los políticos tradicionales, y esto lo digo porque, a ver, seamos sensatos. El pueblo hondureño sabe que ayer los liberales apoyaron la adhesión a la CAF. El martes, sí. Y ayer no quisieron ratificar. Y ayer no quisieron ratificar el acta. De la sesión que contenía el convenio. Ahora argumentar que porque en la comisión de dictamen no conocían un porcentaje, no le digamos mentiras al pueblo hondureño. Mire, estábamos en la cafetería cuando salieron diputados liberales de una reunión y dijeron, y hay testigos, dijeron categóricamente que era el malestar que sintieron por los señalamientos de Marlon, del ministro. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos a caer en la hipocresía política, Renato. Mira, ahí tiene, por ejemplo, un partido nacional en este momento criticando los millones que se van a poder o que va a destinar el gobierno para invertir, pero nunca criticó los millones que destinaron ellos para robárselo, para saquear las arcas del Estado. Y eso el pueblo hondureño lo sabe. Aquí nosotros no podemos venirle a dar atol con el dedo. Mire, yo felicito a Fátima porque es de las pocas diputadas que ha sido ecuánime, que ha sido coherente entre lo que hace y lo que dice. Y eso es lo que se merece el pueblo. Yo creo que nosotros, si la clase política no da un paso adelante, morimos. Se lo digo porque el sistema, y no me refiero al sistema democrático, me refiero al sistema político tradicional que estamos viviendo, eso ya caducó, eso no da más, Renato, esa es la verdad. Mientras estamos haciendo esta discusión, hay miles de hondureños que están pensando en cómo llevar comida a su casa. Hay miles de hondureños en cómo hacen para ir a conseguir trabajo. Hay miles de hondureños que están pensando en cómo van a abandonar a su familia para irse a Estados Unidos. Esa es la verdad. Mientras, ¿qué hacen los políticos? En el Congreso anterior, los que estaban en el poder se aumentaron el salario. Le aumentaron a todos los diputados. Y yo, no quiero ser hipócrita y decir que yo no estaba ahí, pero no voté por ese aumento. Sin embargo, los que estábamos en oposición dijimos, no, si llegamos al poder nosotros vamos a eliminar todo eso. Ahora que estamos en el poder, la excusa es que no conseguimos los votos. Y los que están ahora en la oposición, que aprobaron eso, dicen, no, es que los del poder no quieren. Eso sigue siendo el cinismo típico de la clase política. Y esto más, fíjese bien, yo le digo, nosotros le pedimos sacrificios a todos los sectores de la sociedad, a los pequeños empresarios, a los medianos, a las grandes empresas, a todo el mundo le pedimos sacrificio. Pero la clase política no hace un sacrificio. Ahí tiene funcionarios, por ejemplo, en este momento, y lo que hacen es que exigen un aumento, porque dicen que si estuvieran en la parte privada ganarían más. Pero ¿y por qué no quedan en la parte privada? Esa es la verdad, hay que decírselo al pueblo hondureño. Y yo le voy a decir, si nosotros pedimos sacrificios, ¿por qué no empezamos nosotros a dar signos de austeridad? Renato, mire, ve, no vamos a decirle al pueblo que vamos a proponer la rebaja del salario que ya lo han propuesto varios compañeros. No, porque sería hipócrita creer que el resto de diputados va a querer hacerlo. Bueno, entonces yo propongo algo. ¿Y por qué no nos bajamos el número de diputados que conforman el Congreso? Y se lo voy a decir para el próximo proceso, digamos. Y ahí yo no voy a atacar a nadie, no voy a decir, hey, usted va a dejar de ser diputado. Yo mismo puedo quedar fuera. No sé si vamos a participar o no. El problema aquí es que quizás sea poco, quizás con eso no resolvamos los problemas de Honduras, pero empezamos a dar muestras con pequeñas cosas, haciéndolas verdaderamente,
y generando esos cambios trascendentales, por lo menos le devolvemos la esperanza a este pueblo que está perdida. La credibilidad nosotros, la clase política tradicional, y no es que yo me incluyo como un político tradicional, no, pero es que me tocó pertenecer a esta clase política. Me toca, y de forma histórica, yo no puedo llegar a mi casa, ver a los ojos a mis hijos y decirle que vine aquí y no pude transformar la realidad que vivimos. Y yo le voy a decir, Renato, y quizás con esto me voy a hacer enemigos a lo interno de mi partido. Es más, en Santa Bárbara hay cúpula de mi partido que está en mi contra. ¿Por qué? Porque yo luché para que los campesinos tuvieran poder de decisión en este momento y han sido excluidos por la clase política tradicional. Porque yo luché para que los maestros pudieran reivindicar sus luchas. Y ya ve que el Ministerio de Educación, por ejemplo, está siendo manipulado por un diputado que ha sido una de las figuras de la revolución a lo interno del Libre. Entonces, ¿en qué estamos? Ni de izquierda ni de derecha, Renato, y tampoco de centro, sino que el problema es el sistema. Y digo, ¿por qué de izquierda y de derecha? Mire, ahí tiene usted Nicaragua, de izquierda, pero yo no estoy de acuerdo con Daniel Ortega porque se convirtió en una guarida de delincuentes que le hicieron daño a Honduras. ¿Y quiénes son los que fueron a pedir refugio? Los de la derecha de Honduras. Ese es el problema. Ahí tiene Estados Unidos, por ejemplo, que no tuvo empacho de ir a sentarse con el presidente de Corea del Norte. Por ejemplo, aquí al final de cuentas, lo que quiero explicarle al pueblo hondureño es que lo que prima son los intereses. Y intereses partidarios, intereses particulares, intereses de grupo. De una vez por todas, pongámonos a pensar por lo menos una vez en las necesidades del pueblo. Mire, y con esto termino, Renato, 3 segundos nada más. Escuchamos la frase nosotros de decir que yo no me siento representado por la clase política, que son lo mismo, que solo hablan y no hacen nada, que el problema es que la clase política se arropa con la misma cobija y después sale dando discursos hipócritas. De una vez por todas tenemos que cambiarlo ya, si no esto se va para el fracaso. Entonces, Vidal Cerrato, ¿ratificarán ustedes o no esa acta el próximo martes, esa acta que contiene el convenio de adhesión de Honduras a la CAF? Bueno, como lo dijo el comunicado que firmamos unánimemente el día de ayer, ¿verdad? Que requerimos un análisis más profundo. Ayer tuvimos un espacio para reunirnos. Le vamos a dar más tiempo a esto. Como le digo, no se trata de hacer las cosas a la carrera, que no es la prioridad ahorita, como lo hemos mencionado, pero sí podemos reflexionar y ver la siguiente semana, a ver si damos el voto de confianza o no. Lo que sí nos preocupa, y en relación a lo que la compañera Fátima Mena acaba de decir, las sospechas, les quisiera contar algo. ¿Qué pasó el miércoles de la semana pasada en el Congreso Nacional de la República? Recibimos nosotros que íbamos a sesionar un jueves. Normalmente las sesiones de los jueves empiezan la convocatoria a las 10 de la mañana. La convocatoria fue a las 4 de la tarde. Se nos hizo sospechoso a nosotros una convocatoria a esa hora. Pues acudimos, yo pregunté qué iba a ser el tema, ¿no? Me dijeron la derogatoria de lavado de activos. Va a ser una sesión corta, puntual, ¿verdad? Vamos a derogar eso y nos vamos a ir para nuestros departamentos a poder celebrar el Día de las Madres. Cuando llegamos al Congreso Nacional, aproximadamente a las 6 de la tarde, tuvimos acceso a un borrador de la ley que se iba a presentar, ya tarde, a las 6 de la tarde. Entonces nosotros lo leímos, no nos pareció. ¿Por qué no nos pareció? Porque habían temas ahí delicados. Le pedimos al ingeniero Redondo, presidente Redondo, y a Carlos Zelaya cómo van cada una reunión, que no podíamos nosotros someter, ¿verdad?, esos decretos sin antes tener una conversación con ellos. Nos reunimos aproximadamente a las 7:30 de la noche, discutimos un poco y ahí andaba el director de la unidad de investigación financiera y nos explicó que ese decreto iba en las normas Gafi, que el país iba a caer en una lista gris, que la lista gris iba a pasar a una lista negra, que ellos estaban bien preocupados porque las normas Gafi, el país había incurrido, ¿verdad?, en 3 leyes estrellas que ellos tienen, que una era la tipificación del lavado de activos, la tipificación del financiamiento de terrorismo y la tipificación de la privación de dominio, y que eso era urgente sacarlo eso porque el país iba a caer en esas listas negras. Le pedimos otro espacio de tiempo para que el abogado Saavedra pudiera integrar
la comisión de dictamen y poder discutir eso antes de llevarlo al pleno. Saavedra encontró otra esa cosa. misma noche. No, hombre, mire, si es que eso nos mintieron, pues. ¿Por qué nos mintieron? Porque en el decreto no se hará derogar el lavado de activos, el tema del lavado de activos. Nos mintieron porque ahí iba la censura a los medios de comunicación, porque ahí iba el tema de invasiones, porque ahí iba el tema de usurpación, porque ahí iba la libertad de prensa, porque ahí iba inclusive el derecho a protestar. Un momento, cuando nosotros miramos todo eso, bueno, podemos acompañar este decreto si se hacen estas reformas. Y estuvimos trabajando casi hasta las 11:30 de la noche cuando Saavedra llegó con el borrador, y así como está, sí lo podemos acompañar, pero prácticamente era el viernes ya. Entonces nosotros queremos terminar ¿con qué? Con las prácticas viejas de sesionar a medianoche. Pero mire la sospecha que tiene aquí Fátima Mena. Yo lo que le he colegido a Fátima Mena de lo dicho es que si el Partido Liberal decide apoyar esas reformas tal como las pone el Ejecutivo, las plantea el Ejecutivo, entonces, si lo repito esto, porque esto es básico, yo así entiendo la sospecha de Fátima, que si el Partido Liberal apoya al Ejecutivo con estas reformas, entonces ustedes ratifican esa acta de la sesión anterior que mantiene el convenio. Por ahí va usted su deducción. Yo lo que creo es de que en el proceso de la semana pasada y de aquí al martes se negociaron otras cosas que no tenían que ver con los votos del 93 y sacrificando, priorizar el 93, se metieron otros temas que no estaban, como el CAF, por ejemplo, porque el CAF no estaba en agenda. Nosotros no estaban. No estaba. Ah, Vidal. No estaba. No estaba. Pero de repente, el martes llegamos a tratar un tema que no es prioritario, como el CAF. Ajá, y después de eso, se cae, votan por el CAF, pero perdemos los votos para el 93. Y posponer la derogación de los pactos de impunidad es algo que yo he visto que ha venido sucediendo sistemáticamente. Le vienen dando largas. Y eso es lo que a mí me tiene preocupada. Y eso es lo que a mí me tiene... y yo le pido a los liberales, yo le pido, de corazón. Nosotros sabemos la posición del Partido Nacional, que pues no acompañaron el dictamen, que no van a votar. No, momento. No, yo lo tengo que explicar bueno, perfecto, no ojalá. Y aquí le puedo compartir, porque yo creo, Nelson, que podemos compartir. Hemos limitado únicamente al del decreto 93, que se hablaba de una derogatoria, porque había muchas cosas. Sí. Se hemos limitado únicamente a las recomendaciones que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, la Agencia contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, para poder cumplir el estándar internacional, a reformar en temas de lavado de activos, tanto el Código Penal como la Ley de Lavado de Activos. Yo aquí sí le pido que nosotros en nuestra cuenta, Renato, porque levantamos hasta un censo de qué votos contábamos, nosotros contábamos con el apoyo de los liberales para poder derogar. Y lo que me preocupa es que el día después de la participación del ministro Ochoa, que hubo esta confrontación, cuando ya habían logrado los votos para el CAF, de repente salen diciendo que ya no van a apoyar nada, incluyendo la derogación de los pactos de impunidad. Yo creo que esto, que es un tema de país, yo respeto las estrategias que cada partido utilice para hacer incidencia y que se puedan priorizar sus temas, pero yo le pido al Partido Liberal que por favor no vayan a sacrificar un tema tan importante como la derogación de pactos de impunidad a costa de otros temas que son de interés particular. No, que se despreocupe la población hondureña, que se despreocupe la compañera Fátima Mena, porque el Partido Liberal lo ha demostrado, o sea, nos lo dice Vidal, lo ha demostrado la conducta nuestra como bancada en apoyar cientos de decretos que le convienen al país. Y cuando no le convienen al país, como lo que querían introducir el jueves en la noche, donde iban mencionados cada uno de los aspectos que anteriormente le dije, por supuesto que no ponemos eso, pero esta semana, ¿qué nos dijeron? Bueno, vamos a quitar todo eso y el decreto 93-2021 solo nos vamos a ir con las normas Gafi, porque si no el país va a caer en un hoyo difícil de salir. Entonces, la bancada está para apoyar eso. Todo lo que le venga
de bien al país, que le va a servir a la población hondureña para salir adelante, el Partido Liberal lo va a acompañar. Y cuando no ha convenido acompañarles, pues no lo hemos hecho. Entonces, pero no podemos revolver, como decimos, la chicha con la limonada. ¿Por qué? El hecho que nosotros hayamos votado a favor del CAF no significa que vamos a ir a apoyar la ley de justicia tributaria, sin que antes ellos tomen en cuenta cada uno de los aspectos que nosotros les hemos dicho. Hay algo tan sencillo, una línea tan sencilla que le hemos dicho a la comisión dictaminadora, al mismo ministro Marlon Ochoa: pongan tácitamente ahí, las remesas no se van a gravar. Y si no ponen eso ahí, va a pasar lo mismito que pasó con la Ley Nacional de Defensa, que ahí está estancada, ahí está engavetada. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal no la va a aprobar tal y como fue enviada al Pleno. Entonces, si conviene al país, cuente con el apoyo del Partido Liberal. O sea que los liberales siguen pensando que las remesas la grava esta ley de justicia tributaria. Puede llegar a grabar. Bueno, primero que, porque como nos salimos ya del tema del CAF, ¿verdad? Solamente entonces concluir en aquel tema que el CAF no representa ninguna ventaja para Honduras y que con los argumentos que ya dimos, más otros que podemos seguir dando, el CAF no le conviene a Honduras, solo le conviene a Libre, nada más. Lo segundo, y fíjese que yo no descarto totalmente la teoría que tiene la diputada Fátima Mena. ¿Por qué? Porque es que nosotros también hemos visto que se han tomado algunas acciones bastante raras en el Congreso Nacional. Le voy a poner un ejemplo. Aquí la diputada Fátima Mena sabe que quien formaba parte de la Comisión Anticorrupción, representando al Partido Nacional en una desproporción total. ¿Por qué? Porque debíamos tener más representatividad, pero solo teníamos a una persona. Es una abogada brillante como es Tania Pinto, diputada por el departamento de Ocotepeque. Pero la cambiaron, la sacaron y nos pusieron a un diputado brillante también, que es un brillante agricultor, que de agricultura sabe más que cualquiera en el Congreso Nacional, como lo es nuestro compañero Carlos Mesa. Pero lo ponen a él ahí, ni siquiera lo invitan a las reuniones, porque quien preside, entiendo, no sé quién está presidiendo en este momento. ¿Era usted? Yo era, no. A mí me quitaron la comisión. Bueno, le quitaron la presidencia de la comisión a Fátima Mena, ¿verdad? Que es parte de quienes dirigen, yo tengo que decirlo, discúlpeme Fátima, dirigen ilegalmente el Congreso Nacional, pero Fátima es parte de ello. A mí me extraña que Fátima diga de que por qué pusieron una cosa u otra en la agenda, cuando en teoría, aun y cuando lo hacen ilegalmente, pero es la directiva quien se reúne. La agenda la construye conforme a la ley orgánica, son atribuciones exclusivas del presidente del Congreso. Bueno, pero si ni siquiera están tomando en cuenta a los que les acompañan en el grupo de decisión, porque recordemos que la definición de la ley orgánica es presidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional. O sea, quien dirige el Congreso es una junta directiva, aun y cuando lo hacen ilegalmente, pero la práctica deberían mantenerla. Entonces, son quienes definen la agenda. Entonces, en este punto yo quiero decirles, nosotros no tuvimos acceso nunca al dictamen. Nuestro compañero Carlos Mesa fue e hizo junto a este servidor el reclamo formal, y a eso de las 11 y fracción de la noche nos dieron al fin el dictamen, pero de ese mismo día, ni siquiera sabíamos sobre qué discutir. Jueves, ¿no? Eso fue el día jueves. Sí. Entonces, es increíble que este tipo de situaciones se den de esa manera, y cuando ya vimos el dictamen, efectivamente pudimos denunciar que se estaba, por ejemplo, a quienes se van y se toman un terreno que no es propio, que no es de ellos, que es de alguien más, y se lo toman por la fuerza, les estaban quitando todos los delitos. No iban a tener delitos. Si alguien, por ejemplo, venía un periodista y criticaba a un funcionario del gobierno y le hacía un señalamiento, del actual gobierno, le hacía un señalamiento y este funcionario se sentía ofendido e iba y lo denunciaba, podía llegar a ser penalmente afectado el periodista o un líder político o un líder religioso. Eso no suena a lo que está pasando en otros países de Latinoamérica. Yo creo que ustedes tuvieron el borrador. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos, cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Gracias por continuar compartiendo su opinión a través de redes sociales. Compartan a través de WhatsApp sobre CAF
quien en su sano juicio va a tomar un préstamo pagando intereses para aportarlos en una entidad para recibir préstamos a intereses para que le presten su propio dinero. Eso es pagar doble tasa de interés. Comparten nuestros televidentes. Gracias por continuar enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Miren, ya solo quedan segunditos para cada uno. Por favor, Germán Altamirano, resumido, unos 20 o 30 segundos. Renato, simple y sencillamente decirle al pueblo hondureño y pedirle especialmente a esta clase política que de una vez por todas le hablemos con sinceridad al pueblo y empecemos a hacer cambios reales. Con 10 personas en Santa Bárbara que le podamos cambiar la calidad de vida, vamos a hacer muchísimo. Muchas no podemos gracias. hacerlo con todo. Germán, Fátima. Gracias Renato, yo solo pido al Partido Liberal que prioricemos en la próxima sesión la derogación de los pactos de impunidad que se requieren para que Honduras no entre en una situación de riesgo por no cumplir las reglas GAFI, pero además priorizar la agenda anticorrupción, que aquí a Libre le digo, también nosotros hemos visto que no ha sido en la práctica una prioridad para ese gobierno. Nelson Márquez. Libre miente desde el oficialismo cada vez más radical. Miente. Le miente a sus bases, le miente a otros partidos, le miente al pueblo hondureño y por eso es que, basado en mentiras, aprobaron originalmente la CAF, pero por esas mentiras dadas a conocer, se les cayó. Y Pastor, 20 segundos, Vidal. El Partido Liberal siempre va a estar con el pueblo hondureño. Quisiera saludar al potro mayor de Olancho, mi líder y amigo fiel, Samuel García, que los potros de Olancho estamos en la gran final del torneo de fútbol nacional. Va a ser una fiesta la que vamos a vivir en Juticalpa, Olancho. Así que Samuel García, potro mayor, con todo.